Bien, vamos a dar inicio entonces a esta transmisión en donde vamos a estar abarcando el tema respecto a las criptomonedas y hasta si es que tienen futuro o no las criptomonedas dentro del mercado y por supuesto hasta dónde podrían llegar. Hemos encontrado en esta breve investigación de lo que decía, de lo que podrían hacer las criptomonedas y en particular el Bitcoin, considerando por supuesto algunos eventos que el último tiempo se han considerado y que han impulsado hasta el día de hoy a registrar nuevos máximos históricos sobre esta criptomoneda reina y así por supuesto como el resto de las criptomonedas que mantienen a lo largo de este año 2021 y 2020 un escenario bastante particular, un escenario alcista, combinado un escenario en donde la liquidez que ha reinado en los mercados producto de los incentivos económicos, ya sea lanzados por la Reserva Federal de Estados Unidos, y los distintos bancos centrales, como también, por supuesto, por los apoyos fiscales que implementan, valga la redundancia, los fiscos de las distintas economías, de las distintas naciones, para apoyar a sus contribuyentes en esta etapa tan difícil. Es ahí en donde finalmente la liquidez reinante ha otorgado finalmente un nuevo incentivo, un incentivo para aquellos especuladores, para aquellos comerciantes retail, como somos todos nosotros, puedan tener la opción de comprar Bitcoin a través de distintas plataformas, ya sea por supuesto a través de Admiral Markets, comprando o transando los CFDs, y también por supuesto comprando el Bitcoin real para poder acceder y mantenerlos en billeteras virtuales. Lo que nosotros hacemos para que quede claro desde un comienzo es porque presentarles a ustedes a través de nuestra plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition la disponibilidad de 3 instrumentos al día de hoy, en donde ya estaremos considerando otras criptomonedas dentro de pronto, así que manténganse pendientes a aquello, para que ustedes puedan transar el precio, puedan beneficiarse de las variaciones que el Bitcoin, el Ripple y el Ethereum presentan al día de hoy, que pueden ser tanto beneficios cuando el mercado sube, como también pueden beneficiarse cuando el mercado retrocede o bien presenta un menor valor que el anterior. En pantalla ustedes tienen algunas de las noticias o algunos de los titulares que han sido noticias durante este año 2021, como por ejemplo que los bancos centrales no creen que las criptomonedas puedan reemplazar al oro, el Ethereum puede superar al Bitcoin como reserva de valor, dice Goldman Sachs. China está bastante preocupada por el riesgo que suponen los stablecoins como el Tether. Son algunas de las situaciones que hemos venido conociendo durante este año 2021 y particular también los bloqueos que algunos países han hecho, como por ejemplo China, pero en contraposición también hemos conocido que países como El Salvador han adoptado el uso de una moneda de cambio o como moneda de cambio finalmente al Bitcoin. Y eso otorga de cierta forma respaldo, confianza sobre una moneda que es prematura, si bien tenemos ya prácticamente 12 años de evolución, 13 años de evolución del Bitcoin en el mercado como tal, pero aún así se considera una moneda que es prematura, que todavía no logra tener la confianza del mercado de manera transversal, considerando por supuesto que no tiene un medio de intercambio o bien un intercambio con un tercero presente. Y eso es lo que precisamente buscan las criptomonedas, tener una relación directa entre ofertante y demandante para poder obviamente generar el intercambio de la divisa y así no tener que pasar por alguna entidad bancaria, como lo puede ser nuestros bancos tradicionales o bien los bancos centrales para poder regular y entregarle también valor al dinero que uno está transando, que uno está utilizando en el día a día. Ahora, mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe de Admiral Markets Latam, 8 años de experiencia en los mercados de renta variable y monedas y commodities, en donde, por supuesto, desde el último tiempo me desempeño como analista jefe para Admiral Markets Latinoamérica, ya prácticamente cumpliendo un año en esta labor. Anteriormente desarrollándome también en materia privada como operador de cuentas y bien teniendo una gestión propia de dinero. Anteriormente también estuve en otros brokers realizando tareas o labores como analista jefe y previamente como parte del área comercial. Hoy, lo que como les comentaba, nos vamos a dirigir y revisar qué es lo que está pasando con el Bitcoin y hacia dónde van. Nos vamos a centrar particularmente en el Bitcoin porque es el que más ha llamado la atención, es la moneda más fuerte de mayor capitalización bursátil y hemos visto, por supuesto, cómo el Bitcoin conduce al resto de las criptomonedas y le otorga finalmente un respaldo al sector de las criptomonedas en general. Por lo tanto, lo que vamos a hacer y lo que hacemos por lo general es siempre fijar nuestra mirada en el comportamiento del Bitcoin particularmente. Ahora, no es nada nuevo y esto obviamente no es casual que el Bitcoin haya presentado
un escenario alcista durante los últimos meses, entendiendo que sube durante el último mes aproximadamente un 50% en su valor, sumándose a sus ganancias en el precio de más de 500% desde el pasado octubre y una rentabilidad de 5.000% desde los últimos 4 años, por supuesto presentando un escenario bastante optimista, donde inicialmente se alcanzaban valores en torno a los 20.000, 19.000 dólares cada unidad. Luego de eso veíamos retrocesos importantes para luego de ver a inicios de este año o durante este año nuevos máximos históricos en torno a los 60.000 dólares aproximadamente. Y de hecho hoy precisamente el Bitcoin ha logrado nuevos máximos históricos alcanzando valores por sobre los 66.000 dólares. Ahora, el hecho de tener un escenario favorable para el Bitcoin, así como cualquier instrumento en el mercado, uno se tiene que hacer la pregunta necesariamente, ¿cuánto tiempo es posible que esta tendencia se mantenga sin experimentar contracciones importantes o que esta tendencia pueda cambiar? Por lo tanto, el escenario que uno tiene que barajar, al menos en términos de temporalidades, primero que todo, a puertas de cerrar un año, tenemos que pensar o tenemos que cuestionarnos si es que el Bitcoin puede continuar experimentando movimientos al alza de cara a finalizar este año 2021. Cuando, por supuesto, en el seminario de la semana pasada estuvimos comentando el rally navideño, por ejemplo, cómo podíamos considerar el rally navideño sobre el desempeño de las criptomonedas y en particular el Bitcoin para cosechar o no nuevos máximos históricos de cara a lo que resta de este año 2021, que estamos a puertas de un mes y medio aproximadamente para que finalicemos. De acuerdo a un popular modelo, se baraja la posibilidad de alcanzar los 100.000 dólares antes de acabar este 2021, aunque la volatilidad y los eventos recientes del mercado, así como de sus implicancias como refugio ante la inflación, pueden generar también importantes correcciones. Es lo que uno obviamente puede barajar y vamos a indagar de por qué puede alcanzar finalmente el Bitcoin valores en torno a los 100.000 dólares. Tal vez no los alcance precisamente antes de finalizar el año, pero sí cabe la posibilidad y la probabilidad de que este logre finalmente valores en torno a los 100.000 dólares si nos ajustamos a los modelos o a los sistemas de comparación que uno obviamente considera en el mercado también, como por ejemplo el lanzamiento de algunos ETF que pueden ser comparables al lanzamiento del reciente Bito ETF lanzado de Bitcoin. Y eso es lo que finalmente tiende a condicionar o a darle fundamento a este modelo que alcanza o bien proyecta una evolución positiva sobre las criptomonedas y sobre el Bitcoin en particular. Ahora la pregunta, ¿podrá corregir? Los temores parecen apuntar a la corrección que realizó el Bitcoin y las criptomonedas en abril del presente año, fecha que a mí me parece particular, coincide con la muerte de Bernie Madoff. Para aquellos que no sepan quién es Bernie Madoff finalmente es un ex magnate y al día de hoy muerto, que fue uno de los más grandes creadores de un sistema Ponzi, o sea, de una estafa piramidal en Estados Unidos que a principios de este año, el 14 de abril, fallece en cárcel por los delitos de estafa reiteradas que cometió a través de los años en su empresa de inversión o de gestión de fondos. Por eso me parece que particular y le doy tanto revuelo a esto, porque precisamente el día que Bernie Madoff fallece, Bitcoin experimenta o alcanza nuevos máximos históricos y posterior a esa jornada, de hecho al cierre de esa jornada, Bitcoin termina cerrando en negativo y presentando un escenario de deterioro en las jornadas posteriores. Entonces, cabe presumible, obviamente, considerar por qué finalmente esta situación se da. Todavía no logro encontrar respuestas, he intentado obviamente indagar qué significa Bernie Madoff para el Bitcoin, pero también existen algunas situaciones que uno puede vincular, como por ejemplo que en esa misma fecha China comenzaba a restringir la minería de Bitcoin en su territorio y eso pudo haber gatillado también la posibilidad y más real, por supuesto, vinculado al desarrollo del Bitcoin como tal, para presentar entonces este escenario negativo. Tal vez fue mera casualidad lo que ocurrió el 14 de abril con el fallecimiento de Bernie Madoff y al mismo tiempo los nuevos máximos alcanzados por el Bitcoin para luego cerrar en negativo y comenzar todo un proceso de caída y contracción importante que lo llevaban desde los 60.000, 62.000 dólares hasta registrar una caída semanas posteriores hasta los 30.000 dólares en donde se alcanzaban valores de soporte que estuvieron considerándose durante gran parte de este año 2021. Sin embargo, como lo hemos visto también, la idea de una corrección, más allá, por supuesto, de lo que pueda ocurrir, puede llegar a ser refutada producto del valor intrínseco que logra el Bitcoin como tal.
recordando que el Bitcoin tiene un número finito, así como lo tienen las materias primas en el mundo, por lo cual también es creado con este número finito. El Bitcoin puede, o cada unidad de Bitcoin puede tener un valor intrínseco en la medida que, por supuesto, logre y acapare mayor atención por parte de los inversionistas a nivel mundial y, por supuesto, de aceptación. Cada unidad de Bitcoin que es minada al día de hoy, o ya fue minada, o puede llegar a ser minada, adquiere un valor intrínseco mayor en la medida, por supuesto, que va acaparando mayor atención del mercado en general y va acaparando mayor apetito por parte de los inversionistas. Porque finalmente todo responde a un escenario de oferta y demanda. Cuando tenemos un instrumento que es finito, con 21 millones de unidades, representa entonces un escenario de una oferta escasa o bien una oferta limitada, en donde la demanda, como podemos ver, tiende a ir en aumento en el tiempo o puede ir en disminución, y eso es lo que va generando a fin de cuentas la evolución del precio de esta moneda, y en el caso por supuesto de una moneda que, si uno puede llamarlo, está todavía en pañales, genera mayor atractivo, por lo tanto puede generar también rentabilidades exacerbadas como las que hemos visto durante los 4 últimos o 5 años en el mercado. Ahora, es importante señalar un poco o bien determinar el hecho de la capitalización bursátil, haciendo algunos hincapié en algunos puntos que son importantes. ¿Por qué creemos que el Bitcoin puede seguir presentando un escenario favorable a lo largo del tiempo? Esto es porque la capitalización bursátil del Bitcoin al cierre del día de hoy es de 1.25 trillones de dólares. Hoy día cerraba con una alza de un 1,14% el Bitcoin en esta jornada, mientras que alcanzaba valores de en torno a los 66.626 dólares aproximadamente, con un registro de un nuevo máximo histórico. Ahora, más allá, por supuesto, de este dato en términos de valor o el alza porcentual que tuvo el día de hoy, creo que es importante comenzar a desarrollar la estrategia o bien considerar al Bitcoin como el oro digital. Así lo ha señalado, por ejemplo, Paul Tudor Jones, que en la presentación o bien en la página inicial que teníamos de este seminario nos menciona. Paul Tudor Jones dice que las criptos comienzan a ser su preferida en términos de cobertura en torno a la inflación, y superando finalmente al oro en su cartera de inversión al día de hoy. Y es parte de eso entonces por el cual se comienza a considerar al Bitcoin como el oro digital, creyendo que podría superar inclusive la capitalización bursátil del metal precioso, valorizada al día de hoy en 11 billones de dólares. Esto tiende a significar que el Bitcoin podría alcanzar o podría llegar a tener un valor de 500.000 dólares por unidad. Recordando lo mismo que nosotros consideramos, que tenemos un valor finito de unidades de Bitcoin que pueden llegar a ser minadas, 21 millones, y el hecho de considerar una superación de la capitalización bursátil al tener obviamente este atractivo de moneda digital de uso comercial, y no tan solo que es una moneda para tener o un instrumento para tener en reserva y que prácticamente no se usa como moneda de pago o de transacciones, a diferencia del Bitcoin que sí se utiliza como moneda de pago, todavía no en todo el mundo, pero sí puede llegar a ser y puede ser masificado, considerando obviamente la tecnología que ésta posee, principalmente la tecnología, ya que el oro uno no lo puede transar, el oro físico no lo puede transar a través de las redes o a través de plataformas para poder adquirir dinero, sino que hay que utilizar los lingotes de oro para llevarlo a los depósitos de los compradores o vendedores para poder obviamente hacer efectivo los intercambios. En cambio, el Bitcoin, por ser una moneda digital, uno puede obviamente y tener un valor finito, uno la puede tomar de la billetera que tiene virtualmente y traspasarla, hacer una transacción, una transferencia virtual hacia el comprador o hacia el vendedor finalmente de dicha moneda, o considerando obviamente si existe algún instrumento que se esté intercambiando para poder obviamente utilizarlo como moneda de pago. Entonces se suma la posibilidad de tener o características de que tiene un valor, un número finito de unidades, al igual por supuesto que los commodities en el mundo. Tiene la ventaja de ser electrónica, de cierta forma, considerando por supuesto que nos permiten realizar transacciones y utilizarla como una moneda de pago, que es finalmente la idea que se llegue a transformar el Bitcoin. Y por supuesto también la independencia de bancos centrales y de regulaciones entre entidades bancarias, que simplemente dependa entre una transacción bancaria, entre comillas, entre dos privados que pueden acceder obviamente a la transferencia de estas criptomonedas y sin tener que pagar comisiones o sin tener que darle un valor a un tercero para poder administrar dicho dinero.
Ahora, lo que nos parece también particular de todo esto es que finalmente son los $500.000 por unidad que podría llegar a alcanzar el Bitcoin. Pero resulta interesante también el considerar un evento reciente como ha sido el lanzamiento del ETF, el BITO. BITO ha sido el primer ETF lanzado en Estados Unidos en Wall Street que puede cotizar en los futuros de Bitcoin, considerando por supuesto la evolución y logrando atraer o llamar la atención de mayor cantidad de inversionistas al día de hoy, teniendo en consideración que es un instrumento que sale a transar en un mercado regulado, en un mercado líquido y de mucho atractivo y de mucho respaldo, mucha confianza. Por lo tanto, lo que hace finalmente es abrirle la puerta a aquellos escépticos o a aquellos que buscan tener mayor seguridad en sus inversiones para poder realizar dicha transacción y por supuesto no quedarse abajo del carro de la victoria, como se tiende a decir, y poder invertir en esta criptomoneda o al menos en el ETF de esta criptomoneda. Una comparación interesante al revisar un poco lo que hemos señalado previamente de llamarlo el oro digital, que el Bitcoin podría superar la capitalización bursátil del oro particularmente. Me parece interesante revisar esto. En el año 2004 se lanzó un ETF de oro, que ya lo vamos a revisar a continuación, que es el SPDR Gold Trust, que en ese minuto, antes del lanzamiento del ETF, la capitalización bursátil en el año 2004 del oro tenía una capitalización de $1 trillón. Después, al día de hoy, este ETF tiene una capitalización bursátil de $11 trillones. Si el aumento en $10 trillones de market cap ha sido por inflación, no por uso industrial o por comercialización, por transacción, por su uso propiamente tal, sin duda que será muy interesante el futuro que pueda tener el Bitcoin, por los argumentos que entregábamos previamente. El oro finalmente es un instrumento que históricamente ha funcionado como un instrumento de tipo refugio ante escenarios de mayor inflación, ya que no representa o no depende, su valor no depende de lo que un banco central pueda dictaminar, de dictaminar cambios en su tasa de interés de manera directa o no, o proyecciones o resultados macroeconómicos que una economía pueda presentar, sino que va a depender exclusivamente de la inflación a nivel mundial y por supuesto de la economía desarrollada. Por supuesto que los datos macroeconómicos son relevantes en la lectura fundamental del comportamiento del oro o de las proyecciones que uno puede hacer, pero lo interesante es que no depende directamente de un banco central, como por ejemplo lo puede hacer una moneda. En el caso del dólar, depende de cierta forma su valor intrínseco a lo que se pueda llegar a hacer en términos de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de Chile, el peso chileno depende de lo que puede hacer o dictaminar el Banco Central de Chile. En Europa el euro depende de lo que pueda llegar a dictaminar el Banco Central Europeo. Por lo tanto, en este caso, el oro no depende de un banco central para establecer su valor, sino que va a depender o va a tener que estar ligado intrínsecamente a la evolución de la inflación y, por supuesto, de los escenarios de riesgo o de complacencia que los mercados puedan tener indistintamente. Hoy, la capitalización bursátil, como lo indicábamos para el Bitcoin, está ligeramente por sobre un trillón de dólares, por lo tanto es interesante qué es lo que puede llegar a pasar 10 años después, 16 años después, 17 años después, con la capitalización bursátil del Bitcoin, sí desde ya se está comenzando a considerar como el oro digital. Un oro digital que, como lo comentábamos, y soy enfático en esto, se puede utilizar en transacciones y es finalmente o es la finalidad de esta criptomoneda, que pueda ser implementada, puede ser utilizada en nuestro día a día y eso también le podría otorgar mayor valor intrínseco a la moneda y por supuesto el respaldo y la confianza que el mercado le va proporcionando por lo general o teóricamente hablando. Aquí es donde podemos ver la gráfica de cuando se lanzó el ETF, el SDPR Gold Shares, para tener una comparación en cuanto al valor. En ese minuto, en esta fecha, el 1 de noviembre del año 2004, se lanzaba el ETF de oro SDPR Gold Shares y la evolución a partir de ese entonces en el oro ha sido absolutamente positiva en su cotización. Podemos ver que pasó de cotizar en torno a los 400, $500 hasta casi los $1.830 al día de hoy, por ejemplo. Y es parte de lo que uno puede comenzar a proyectar o especular o bien hacer un comparativo de cómo el mercado se puede llegar a desarrollar o comportar el día de mañana ante el lanzamiento de este ETF del Bitcoin que ha sido lanzado durante las últimas semanas de octubre y los primeros días de noviembre, para tener en consideración y tener en contexto cómo puede llegar a ser el desarrollo finalmente de este ETF y por supuesto las repercusiones sobre la moneda precisamente en el mercado.
Ahora, la pregunta finalmente es si el Bitcoin o las criptomonedas son el dinero del futuro. ¿Es escalable su uso? ¿Puede funcionar como una forma de pago generalizada? Hasta hace poco las transacciones en la red Bitcoin eran caras y eran largas, pero la introducción de la red Lightning a gran escala podría resolver en teoría estos problemas, darle mayor dinamismo finalmente a las transacciones y poder generar, por supuesto, un vínculo y una transferencia de dinero mucho más acelerada, mucho más expedita y mucho más segura. Algunos hitos que son importantes durante este año 2021, sobre todo durante la segunda mitad, que le han entregado esta impresión de confianza nuevamente, una confianza renovada sobre las criptomonedas y sobre el Bitcoin en particular, ha sido en septiembre que el uso o bien la implementación en El Salvador del Bitcoin como una moneda de curso legal junto al dólar americano. Si ustedes van a El Salvador, van a poder utilizar los Bitcoin que puedan tener en sus billeteras virtuales para poder comprar bienes, poder adquirir bienes en El Salvador y de esa forma desarrollarse o tenerla como una moneda de cambio, al igual que, como lo comentábamos, puede resultar el dólar americano en esa nación. El Bitcoin se ha transformado este 2021 en la 13ª moneda del mundo, superando al franco suizo en materia de capitalización bursátil y de presencia en el mercado finalmente, lo cual la hace una de las monedas más atractivas al día de hoy y que probablemente sí es una de las con mayor rendimiento o con mejor rentabilidad. De hecho, sí es la moneda con mayor rentabilidad este año 2021, que como ya lo revisábamos, supera una rentabilidad por sobre 500% este año precisamente. Ahora, en términos del mercado global, alcanza los 2,25 billones de dólares, superando incluso la capitalización bursátil de Apple, que es la empresa o bien el gigante tecnológico o la empresa tecnológica más grande del mundo. Y es lo que también obviamente da esta presencia y bien da esta seguridad para que el Bitcoin pueda otorgar o pueda tener finalmente una salida a un mercado regulado, entre comillas, por si lo podemos decir de cierta forma, a través de su ETF Bito, generando la atención o llamando la atención, por supuesto, del resto de los participantes del mercado para así optar, por supuesto, para la compra, para como inversión y, por supuesto, como refugio. Se han considerado durante este año la posibilidad, y lo comentábamos al principio, Paul Tudor Jones, disculpen, otros magnates como Ray Dalio, Elon Musk también ha considerado el uso de Bitcoin como una moneda de cambio, como una moneda de tipo refugio, ante el escenario de inflación que al día de hoy se presenta en los mercados internacionales y por supuesto en las distintas economías. Paul Tudor Jones fue enfático hace prácticamente 2 semanas y media atrás en señalar el uso de Bitcoin en su cartera de inversión como un instrumento de tipo refugio, aseverando o bien considerando, por supuesto, los argumentos que entregábamos previamente, que tiene un número finito, que cada vez se vuelve más atractivo y da o brinda confianza en los mercados y que puede transformarse finalmente en una moneda, tal vez no la moneda en el corto plazo que prolifere y predomine en los mercados como una moneda de cambio, como una moneda de uso común, pero sí puede comenzar a tener un espacio dentro del territorio bancario o de transacciones que uno pueda considerar en el día a día. Es por eso entonces que la situación hacia el futuro, o bien lo que puede llegar a representar el Bitcoin, puede llegar a ser relevante, pero puede tardar más del tiempo que uno puede estar señalando al día de hoy, por los distintos énfasis que se consideran o lo que viene ocurriendo en términos de involucrar ayudas monetarias que los bancos centrales han implementado. Todavía existe una correlación entre las ayudas y el desempeño de los mercados, por lo tanto es muy difícil que por el día de hoy o al minuto o en el corto plazo las monedas fiat logren ser reemplazadas, ya que están cumpliendo y han cumplido un rol protagónico, un rol particularmente importante durante el último periodo para poder levantar el desarrollo o bien el desempeño de las economías tanto desarrolladas como menos desarrolladas a lo largo del mundo, tras el impacto que ha producido el coronavirus en formato de pandemia. Ahora, también han existido restricciones y esto lo podemos obviamente apuntar a la primera mitad de este año 2021. Las restricciones señaladas por China a inicios de año obligó a caer al Bitcoin ante la pérdida de confianza que el mercado le atribuía y el empeoramiento finalmente del mercado en general, como lo veníamos revisando en términos macroeconómicos y que lo revisamos diariamente en nuestros seminarios de trading en vivo que realizamos a través del canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica. Ahora, esta situación, el hecho de que las restricciones se hayan señalado y a qué o qué significan estas restricciones, finalmente responden a que en China no se pueden minar Bitcoin o no se pueden minar criptomonedas. Y eso, por supuesto,
limita la cantidad respecto, por supuesto, a la tecnología que los países asiáticos poseen para poder llevar a cabo estas empresas proliferantes de minería o bien de transacciones de criptomonedas, permite, por supuesto, que el mercado se reduzca. El hecho de que le cierren o existan restricciones en economías que son desarrolladas, que son importantes, como las asiáticas, y China en particular, significa que se les cuarta finalmente un poder o una cuota de mercado para estas criptomonedas o para el Bitcoin en particular, y eso significa entonces que en términos de valor o en términos de presencia y en términos de confianza, es más difícil que pueda proliferar en el corto plazo. Ahora, vayámonos a lo importante al día de hoy, que es lo que me imagino que todos ustedes quieren, es buscar ciertas ideas de trading, por lo tanto nos vamos a ir a la gráfica para que podamos identificar cuáles pueden llegar a ser las proyecciones que tengamos para este cierre de año 2021. Primero que todo vamos a partir con el Bitcoin y vamos a estar analizando una gráfica semanal para comprender un poco el contexto en el cual se desarrolla esta criptomoneda y cómo podemos ir definiendo algunos puntos que pueden ser importantes en el mercado. Tenemos a lo largo del tiempo un desarrollo de secuencia de máximos y mínimos crecientes, acompañado por supuesto por todo un desarrollo fundamental en donde el apetito por riesgo, por un lado, las condiciones por supuesto económicas, ya lo comentábamos al inicio del seminario, las inyecciones tanto monetarias como fiscales que se implementan han permitido que las criptomonedas proliferen y logren mayor cantidad de adeptos y logren también una masa especulativa importante. Pero también considerar que cada vez son menos los especuladores y cada vez son más aquellos que son sostenedores o son los holdeadores, como se les puede denominar, de criptomonedas, o sea, aquellos que compran un instrumento y lo mantienen en sus carteras, lo mantienen durante mucho tiempo para buscar obviamente una rentabilidad de largo plazo. En este caso podemos observar que la secuencia es totalmente positiva, una secuencia de máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo, que se ha exacerbado desde el mes de agosto y septiembre de este año 2021, al considerar y al revisar, por supuesto, las expectativas de lanzamientos de ETF, de, por supuesto, una mayor adhesión, el lanzamiento o bien consideración del Salvador o en El Salvador como una moneda de uso regular, son algunas de las situaciones que han estado condicionando de manera favorable. Y no tan solo esto, sino que el apetito por riesgo, como lo hemos comentado en otras ocasiones, mantiene una correlación importante y una correlación en torno a un 90% con el desempeño que muestra la renta variable en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en simples términos, cuando la renta variable en Estados Unidos tiende a superar o bien a elevar su valor, el Bitcoin en la misma medida tiende a hacerlo. Si la renta variable en Estados Unidos tiende a ceder terreno o sencillamente caer en su valorización, el Bitcoin tiende a también ceder terreno en su valorización y eso es lo que hemos podido revisar a lo largo de los últimos meses o bien de esta correlación que se sostienen durante los últimos 12 meses particularmente. Ahora, cabe señalar que la estructura del Bitcoin nos apunta a que el mercado podría seguir experimentando avances, sobre todo con el cierre positivo que muestra el día de hoy por sobre los máximos recientes o los máximos históricos pasados, que pueden diseñar entonces una estructura de ruptura o de vulneración de los máximos anteriores, lo cual señala entonces que el Bitcoin tiene camino o tiene obviamente un impulso suficiente como para seguir cosechando ganancias dentro de las próximas jornadas de cotización o bien de cara a finalizar este año. Ahora, lo importante de aquello es también mirar los detalles de lo que está ocurriendo. Evidentemente, en una gráfica semanal podemos encontrar ciertas consideraciones, por lo tanto, ya lo que hacemos en esta instancia es señalar que el mercado, al menos por una condición de máximos crecientes, por los puntos que se van uniendo aquí, aquí y posiblemente acá, nos obliga a pensar que el Bitcoin puede alcanzar la zona de los 72.000, 75.000 dólares eventualmente si es que llega a alcanzar dichos valores o dicha franja finalmente. Por lo tanto, un objetivo a tener en consideración en el corto plazo está en torno a los 72.000, 75.000 dólares por cada unidad. Ese va a ser nuestro objetivo que vamos a estar contemplando. Ahora vayamos a buscar puntos de entrada que podríamos desarrollar o podemos considerar. Eventualmente el Bitcoin experimenta una ruptura de los máximos anteriores, del máximo histórico anterior, lo cual señala entonces de que la posibilidad de que el mercado continúe subiendo hacia los valores que estuvimos indicando aumenta considerablemente. Entonces, ante este aumento considerable de probabilidad por seguir cosechando ganancias, nos parece prudente comenzar a activar ciertas órdenes de compra sobre el Bitcoin que involucren niveles de stop bastante acotados. Y los niveles de stop que van a estar o que vamos a estar considerando están o podrían buscar finalmente apoyos en torno a los mínimos anteriores, que sería precisamente el que acabo de señalar
una circunferencia en color rosa, y eso nos permite entonces señalar un posible zona de soporte que también está dictaminada por zonas de máximos previos. Por lo tanto, es difícil que el mercado, ante posibles retrocesos, técnicamente hablando, pueda mostrar una caída por debajo de esta zona de los 62.000, 60.000 dólares aproximadamente. Por lo tanto, en definitiva, cualquier nivel de stop debería estar por debajo de dicho nivel. Ahora, nuestros niveles de objetivo, como ya lo comentábamos, estarían en torno a los 72.000, 75.000 dólares aproximadamente, de acuerdo a la evolución positiva que hemos estado desarrollando o que estuvimos viendo para el gráfico semanal. Lo que tiende entonces a indicar, a fin de cuentas, una relación de riesgo-retorno 1:1. Sin embargo, al tener una relación de riesgo-retorno 1:1, no resulta tan atractiva una idea de compra en Bitcoin, pero sí resulta más atractiva o puede llegar a resultar atractiva si es que el Bitcoin comienza a presentar retroceso. De hecho, creemos que en el corto plazo, y de acuerdo a la condición que también la renta variable en Estados Unidos comienza a presentar, al esperar datos importantes el día de mañana de inflación para la primera economía del mundo, la renta variable en Estados Unidos y el Bitcoin podrían llegar a experimentar contracciones de corto plazo. Y esa contracción de corto plazo puede llegar a ser un buen momento para considerar nuevas estrategias de compra sobre el Bitcoin para buscar menores precios de entrada. Siempre que nosotros queremos comprar un instrumento en el mercado, lo que tenemos que hacer es comprar barato para vender caro. Lo mismo, por ejemplo, si nos dedicáramos al negocio de los automóviles. Si yo quisiera, obviamente, vender y comprar autos para ganarme la vida o para ganar dinero, siempre tengo que buscar automóviles que sean baratos o que estén infravalorados para obviamente venderlos más caros y poder obviamente obtener rentabilidad del ejercicio entre la compra y la venta. Es precisamente lo que tenemos que acá hacer o considerar. Esperar, por supuesto, que el valor del Bitcoin retroceda para adquirir cada unidad de Bitcoin a un menor valor y así poder obtener mayor rentabilidad y al mismo tiempo limitar o bien reducir los niveles de riesgo que podamos tener sobre una transacción de compra. Por lo tanto, ante esta situación y ante lo que argumentábamos en torno a la renta variable de Estados Unidos, podríamos esperar tal vez ciertas contracciones de corto plazo que consideren entonces retrocesos en esta última oportunidad hacia medias móviles, viendo o teniendo en cuenta el posible desplazamiento de una tendencia positiva que el Bitcoin puede estar desarrollando o puede llegar a considerar en el corto plazo. Y eso significaría que precisamente el Bitcoin puede experimentar retrocesos hacia la línea de tendencia que puede estar dibujando o puede llegar a considerar en esta evolución positiva para obviamente adoptar un mayor o un menor valor de entrada en esta transacción. Ahora, como argumento, lo que podemos utilizar precisamente son algunas zonas de máximos previos, por ejemplo, estos niveles que pueden resultar como los máximos previos resultan actualmente o pueden llegar a actuar como un soporte para el precio. Por lo tanto, ante retrocesos que se puedan venir a dar, el precio debería rebotar o debería responder a esta zona de máximos anteriores como un soporte actual. Por lo tanto, la posibilidad de que el mercado rebote acá y presente un movimiento alcista es bastante probable. Otro argumento que podemos destacar en el corto plazo es considerar entonces una media móvil de 50 periodos que funcione como un soporte, como lo ha venido haciendo en el pasado también, en algunas instancias funcionando como un soporte o como resistencia. Por lo tanto, tiene un carácter relevante sobre el comportamiento del precio. Y eso nos puede indicar entonces llevar a desarrollar estrategias de trading mucho más acotadas, tal vez buscando un precio de entrada en torno a los niveles que hemos indicado, un nivel de stop loss por debajo de los 60.000 dólares, y de igual forma como lo comentábamos para la gráfica diaria. Pero aquí lo que significa es que nuestros niveles de rentabilidad pueden aumentar. Podemos darnos cuenta que si buscamos rentabilidades hacia los 75.000 dólares, que era el objetivo que estábamos comentando, fíjense cómo aumenta la relación de riesgo-retorno. Ya no solo tenemos una relación de riesgo-retorno 1:1, sino que hemos comenzado a revisar una relación de riesgo-retorno prácticamente de 1:2. Fíjense, tenemos 1 de riesgo para considerar prácticamente 2 de beneficios o un poco más de 2 de beneficios. Y eso resulta, por supuesto, atractivo en términos de relación de riesgo-retorno para una posible compra o una estrategia de compra que podamos implementar en el Bitcoin. Entonces, eso nos lleva a considerar una orden pendiente que podríamos dejar fijada como una operación de buy limit en torno a los 64.190, 64.200 dólares aproximadamente. Vamos aquí a esperar que se nos abra, a ver si es que logramos determinar la operativa, a ver si es que se nos abre
No sé por qué no logra, no sé si será por la conexión, difícilmente, pero estoy viendo que no logro. Acá está. Tenemos entonces una ejecución orden pendiente. Vamos a instalar una buy limit. Vamos a poner entonces el valor de entrada que está en torno a los $64.200. Vamos a ubicar un stop loss en torno a los 59.000, me parece razonable, $59.000 aproximadamente, y un take profit que lo vamos a dejar con un recorrido hacia los 75.000 para tener en consideración. Entonces, una vez realizado esto, vamos a cambiar la cantidad. No sé por qué no me permite aquí activarlo. Algo estoy experimentando mal, seguramente tengo tal vez unas, no sé qué puede estar variando que no me permita el llevar a cabo la transacción. Debe ser el cierre de la operativa en este horario, recordando que hace prácticamente una hora cerró el mercado en Estados Unidos, así que puede ser que haya un cierto delay o tengamos un cierre horario en el Bitcoin y que no nos permita introducir la orden. Pero a fin de cuentas, este es el ticket que vale. Para comprar un Bitcoin, lo que vamos a estar haciendo es tener un precio de entrada como orden pendiente en torno a los $64.200, un nivel de stop loss en los 59.000 y un take profit en los $75.000 para tener en consideración. Vamos a ver las preguntas que nos dejan los participantes. Nos dice José Santiago, nos dice buenas tardes. ¿Para qué tipo de inversores se recomienda el Bitcoin? La verdad que dependiendo, José, de la exposición que se busque, ya sea tanto a mediano, largo como corto plazo, podemos aprovechar el Bitcoin como una moneda de transacción en el mercado. Tenemos y fácil, o gracias al apalancamiento, en este caso a la plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition, nos permite comprar y vender menor cantidad de Bitcoin, o sea, no un Bitcoin entero, y lo que significa, por supuesto, adquirir un Bitcoin por $67.000 actualmente, sino lo que nos permite tal vez comprar un Bitcoin fraccionado. Y eso también al mismo tiempo con apalancamiento, que nos permite entonces realizar operaciones de corto plazo, con menor dinero del que nosotros tenemos, o sea, con más dinero del que nosotros tenemos en nuestra cuenta, para así, por supuesto, obtener beneficios o rendimientos de corto plazo en este tipo de instancias. Pero también se permiten hacer transacciones de largo plazo, aquellos que tengan cierta capacidad financiera o bien cierto margen para poder aguantar la volatilidad intrínseca que el Bitcoin puede presentar de manera seguida, puede resultar también en un atractivo. Si pensamos que el Bitcoin puede alcanzar los niveles de los $100.000 o incluso valores superiores a lo largo del tiempo, los $500.000 por unidad, por ejemplo, puede llegar a ser una muy buena idea de inversión o considerarlo, por supuesto, para cualquier inversor de largo plazo. El comprar una o dos unidades siempre va a depender de la capacidad financiera de cada uno y también de los riesgos que cada uno quiera correr en torno a este tipo de situaciones. ¿Cuál es el costo en dólares de un volumen de Bitcoin? Nos pregunta José. La verdad que, José, va a depender del apalancamiento que tú puedas tener. Por lo general se está considerando, dependiendo de la cuenta, de un 30% de apalancamiento, o sea que solamente se te cobra un 1% por cada 30 Bitcoin que tú puedas estar adquiriendo, por ejemplo. O puedes tener un apalancamiento mayor dependiendo de la cuenta de inversión que tengas con nosotros. Y eso obviamente va a depender de la capacidad financiera, de cómo presentes tu documentación al momento de aperturar con nosotros para poder tener mayor acceso y mayor facilidad a apalancamiento en nuestras distintas plataformas de trading que tenemos para nuestros clientes. Ahora, ya habiendo revisado esto del Bitcoin o esta posible estrategia que yo estoy considerando, incluso yo en el corto plazo, para poder desarrollar, vamos a ver qué es lo que está pasando con el Ripple, por ejemplo. Un Ripple que en gráficos semanales viene buscando una vulneración o vulnerar finalmente una secuencia de máximos decrecientes que en el último tiempo viene desarrollando y que experimenta, al igual que el Bitcoin, un escenario favorable o que al menos durante inicios de este año experimentó un escenario favorable producto de lo que ya obviamente venimos comentando, mayor liquidez, mayor circulación o dinero circulante en la economía, que alimenta el apetito por riesgo y por supuesto le permite a este tipo de criptomonedas o a las criptomonedas en general lograr mayor atención entre los inversionistas de tipo retail. Esto ha considerado entonces que las criptomonedas de manera transversal puedan presentar un escenario favorable. Y el Ripple no se queda atrás. Si bien no presenta la misma rentabilidad que puede estar presentando el Bitcoin
o los movimientos que el Bitcoin pueda estar experimentando, es similar o bien parece ser interesante la evolución que estas puedan llegar a tener, sobre todo en términos técnicos. Si podemos revisar lo que está sucediendo actualmente, el Ripple se baraja o se juega la vida por lograr vulnerar la secuencia de máximos decrecientes que al día de hoy dibuja. Luego de haber superado a lo largo del tiempo y de haber considerado toda esta franja como una zona de inflexión en donde se actúan o actúa como soporte y resistencia de manera constante, el hecho que ya el Ripple se encuentre por sobre esta zona y lo haya considerado como un soporte en su última oportunidad en julio de este año, a mediados de este año 2021, nos permite pensar que el Ripple no debería tender a caer por debajo de los 0,58, 0,60 aproximadamente por cada unidad del Ripple en el mercado. Esto entonces nos parece situar o parece señalar entonces un escenario favorable para esta criptomoneda que pueda desarrollar a lo largo del tiempo. De hecho, podemos ser más prolijos o bien considerar posibles escenarios alcistas que se estén llevando a cabo en donde la tendencia puede desarrollarse o puede comenzar a visualizar un posible proceso de recuperación a lo largo del tiempo en donde la secuencia de mínimos crecientes parece ser elocuente en la posibilidad de llegar a considerar el día de mañana un máximo creciente en el tiempo, buscando por supuesto siempre correlaciones técnicas o bien situaciones técnicas que nos puedan indicar que los máximos pueden llegar a ser crecientes, como también lo han sido los mínimos crecientes que el mismo mercado ha desarrollado. O podemos tal vez establecer o buscar algunos puntos intermedios en común que estén desarrollando o que se estén considerando para establecer estrategias o patrones de comportamiento que los instrumentos en general, al momento de hacer análisis técnico, pueden estar o no desarrollando. Ahora, lo interesante de esto, al considerar esta situación, puede llegar a ser la evolución y, por supuesto, un valor menor que esta criptomoneda pueda representar. El hecho que el Ripple tenga un valor de $1,25 actualmente por cada Ripple, significa que puede ser más fácil de adquirir, tener mayor capacidad financiera o bien de poder eventualmente comprar mayor cantidad con menor cantidad de dinero, y eso también significar que la volatilidad puede aumentar en nuestra cuenta por pequeñas variaciones porcentuales o grandes variaciones porcentuales como lo podemos ver habitualmente, pueden significar también grandes ganancias o grandes pérdidas sobre nuestra inversión. Y es lo que obviamente hay que prestarle atención en este tipo de transacciones. Cuando tenemos monedas que tienden a ser mucho más baratas, uno piensa que finalmente significa que puede tener un recorrido mucho más auspicioso en el tiempo. Pero recordemos que por algún motivo tienen este valor. Como por ejemplo en su minuto, cuando el Deutsche Bank cayó hasta 1 o 2 euros su valor por acción, todo el mundo comenzó a pensar o bien a considerar como buena inversión el comprar acciones de Deutsche Bank cuando estaban en 1 o 2 dólares por acción, porque se traducían en un papel muy barato. Pero también tenemos que considerar o entender finalmente por qué las acciones del Deutsche Bank estaban valorizadas en ese minuto en torno a un 1 o 2 dólares, porque finalmente la compañía o el banco no tenía valor en el mercado y difícilmente pueda recuperar ese valor en el tiempo. Y si lo hace, es una inversión muy de largo plazo. Por lo tanto, en este tipo de situaciones tienden a ser situaciones similares. No porque el valor de esta criptomoneda sea menor, puede representar una ventaja por sobre el resto, sino que también tenemos que entender cuáles son las condiciones que esta puede llegar a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo para poder entender o poder concretar una inversión que pueda ser satisfactoria y nos pueda entregar rentabilidad finalmente. Ahora, la evolución en este caso, al considerar una gráfica de menor temporalidad, es inicialmente el revisar la posibilidad de estar considerando la ruptura de tendencia, y eso nos lleva a pensar que la evolución puede seguir siendo positiva. Sin embargo, tenemos algunas zonas de resistencia que pueden ser importantes en el corto plazo, que pueden dictaminar un cambio negativo o bien todavía pueden significar ciertos retrocesos para el precio que se pueden estar desarrollando o que pueden llegar a desarrollarse. Si hacemos la comparación con nuestras expectativas del Bitcoin en el corto plazo ante posibles retrocesos, el Ripple también puede experimentar ciertos retrocesos. Recordando que el Bitcoin es prácticamente, al ser la moneda reina o la criptomoneda reina, tiende a arrastrar el resto de las monedas tanto de manera positiva como de manera negativa. En el caso si el Bitcoin el día de mañana o durante las próximas jornadas tiende a perder valor, es probable también que las criptomonedas, en este caso el Ripple o el Ethereum, también lo puedan hacer. Y es parte un poco de lo que tenemos que estar pendientes en este tipo de situaciones. Ahora, ¿dónde involucraríamos alguna idea de trading o alguna compra en el mediano y largo plazo?
La idea tal vez sería buscar compras por sobre los máximos que están declarados en torno a la franja en rosado que tenemos en pantalla, lo que significaría entonces que posibles estrategias de compra deberían estar partiendo por sobre estas zonas de máximos principalmente, y eso indicar entonces que nuestros niveles de riesgo deberían estar por debajo de los mínimos, tal vez recientes, que el mercado haya considerado que puede llegar a ser precisamente ese mínimo o ese mínimo que están dando este impulso alcista o este renovado impulso alcista, para buscar entonces un desplazamiento positivo en el tiempo y que pueda llegar a considerar inicialmente los máximos previos que el mercado ha venido desarrollando. Sin embargo, aquí nos dejaría una relación de riesgo-retorno adversa, en donde el riesgo es mayor que el retorno esperado. Pero al considerar, por supuesto, las extensiones favorables o la secuencia de mínimos crecientes que el mercado dibuja y proyectarlo también como secuencia de máximos crecientes, uno puede pensar o bien puede llevar a cabo una estrategia de compra por sobre los máximos previos hacia la zona de los 2,4, 2,3 dólares de cada Ripple en el mercado, que se transen en el mercado. Ahora, podemos buscar estrategias tal vez de mayor temporalidad, el considerar, por supuesto, una evolución positiva de ir a buscar los máximos históricos alcanzados puede también ser algo interesante. Si nos podemos fijar, podemos obviamente considerar que la ruptura de estos niveles puede representar entonces una oportunidad de compra de largo plazo, con niveles de stop loss por debajo de los mínimos recientes, y establecer un nivel de take profit de largo plazo que vaya a buscar los máximos históricos antes considerados, y eso está, buscar entonces valores en torno a los 3 dólares por cada Ripple que se transa en el mercado. Y eso sí que nos deja una relación de riesgo-retorno bastante interesante en el corto plazo, pensando en que de cara al cierre de este año 2021 nuestras expectativas son favorables. Lo comentábamos al principio, el rally navideño puede ser uno de los grandes motivos para poder otorgarle mayor beneficio a las criptomonedas en general, y como lo hemos visto, ya vienen ganando adeptos tras el lanzamiento del ETF Bito, que hemos conocido recientemente en el mercado o bien en Wall Street. Y son parte entonces de, de los elementos que tenemos que estar considerando para llegar a desarrollar alguna estrategia de compra o de venta eventualmente sobre estas criptomonedas. Por el minuto, yo soy más partidario de estar en un escenario alcista para las criptomonedas en general, y que podamos obviamente estar vinculando o bien considerando un desarrollo favorable a lo largo del tiempo. Y por último, nos vamos a ir a revisar el Ethereum. El Ethereum que, como lo comentábamos al inicio del seminario, desarrolla incluso un escenario mucho más favorable en términos de estrategia de avance o bien de cómo se va posicionando en los mercados. El Ethereum tiende a ser una de las monedas o de las criptomonedas más estables en el tiempo, en términos de relación, en términos de construcción de tendencias también, de ir a buscar también una aceptación mucho mayor. Ha sido o ha comenzado a ser utilizada en entidades bancarias como sistemas de transacciones internas o bien de configuraciones de sus propios algoritmos para poder vincular la tecnología del Ethereum a los sistemas bancarios actuales. Esto no quiere decir finalmente que el Ethereum por esto tenga que experimentar un valor o un mayor valor intrínseco, sino que simplemente se le reconoce la tecnología que esta criptomoneda posee y que puede seguir elaborando o puede llegar a tener incluso mayor aceptación en los mercados producto de este desempeño o bien de este escenario más complejo que representa de uso común. Por eso es que el Ethereum ha logrado superar nuevos máximos históricos de manera consecutiva durante las últimas semanas, alcanzando los 4.760 dólares durante esta jornada, y vincular o bien proyectar entonces un movimiento favorable en el tiempo. Y aquí es donde yo me detengo a señalar posibles estrategias alcistas que el mercado pueda llegar a desarrollar. Eventualmente uno lo que hace ante los movimientos expansivos que el mercado desarrolla, y me refiero a movimientos expansivos con este movimiento particularmente. Aquí tenemos un movimiento expansivo, un movimiento alcista abrupto, que considera retrocesos que también pueden ser importantes, lo voy a señalar a continuación, un retroceso hasta niveles de Fibonacci del 61,8%, para continuar entonces el proceso alcista que continuaría luego de aquello, en donde el recorrido alcista, al igual que el Bitcoin, induce un primer impulso, retrocesos momentáneos, para luego entonces seguir desarrollando avances en el tiempo. Y aquí es donde uno nace o bien se pregunta, ¿dónde puedo yo proyectar el valor del Ripple? Por supuesto que lo puedo tener un valor en torno a la capacidad limitada o la unidad limitada disculpen, de Ethereum que puedan ser minados en el mundo, o bien que puedan llegar a ser minados para entregarle un valor
teórico o bien un valor especulativo a futuro. Pero existe una herramienta técnica para que la vayamos utilizando, la utilizamos ahora y la seguimos y la hemos utilizado mucho en nuestros seminarios de trading en vivo que realizamos los días lunes, miércoles y viernes a través del canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, que se llama una expansión de Fibonacci. Esta expansión de Fibonacci nos permite buscar hacia dónde, de acuerdo a los niveles expansivos, los movimientos expansivos que el mercado considera, hasta dónde el mercado podría buscar la siguiente expansión. Entonces lo que uno hace es dar clic en el punto de partida de la primera expansión, luego de eso dar clic en el punto de cierre de la expansión y tomar este último punto para arrastrarlo hacia el nivel de retroceso total, o sea, hacia el 61.8 en este caso. Lo que nos permite entonces señalar distintos niveles en donde se podría expandir finalmente el movimiento de esta moneda o de este instrumento. Inicialmente el 61.8 que nace por acá puede llegar a ser un primer objetivo. Puede ser un objetivo el nivel de los 100, el 100% o el 161.8 que está ya mucho más arriba. Aquí es donde uno puede detallar finalmente cuáles son los valores que el mercado puede estar considerando. Por ejemplo, el 100% puede estar en torno a los $6.000 por unidad. En su minuto, el 61.8 estaba en torno a máximos históricos anteriores o previos, que estaban en torno a los $4.300 aproximadamente. Y podríamos llegar a buscar una extensión hacia el 100% del 161.8 de recorrido, que estarían en torno a los $8.500 por cada Ethereum que se transe en el mercado. Nos parece lo más razonable al minuto el considerar una evolución hacia la zona de los $6.000, que podría llegar a ser en la misma proporción la evolución positiva que el Bitcoin pueda mostrar hacia la zona de los 72.000 o los $75.000 aproximadamente. Es parte un poco de las correlaciones o bien de las relaciones que uno puede tener o debe tener en consideración en estas criptomonedas que tienden a comportarse sin argumentos fundamentales concretos, sino que también por un alto grado especulativo que al día de hoy las viene condicionando. Por lo tanto, aquí es donde, si bien resulta un poco más difícil encontrar algunos niveles de objetivo o bien niveles de riesgo que uno pueda considerar, podemos jugarnos la idea de, si estamos comprando Ethereum por sobre los máximos recientes que el mercado logra vulnerar, el hecho de tener un nivel de stop loss por debajo de los mínimos recientes nos parece lo más lógico. Pero aquí es donde el Ethereum no nos permite tener una relación de riesgo-retorno lo más adecuada posible. Porque si bien nuestro objetivo está en torno al 100% de recorrido, el nivel de riesgo debería estar o tiene que estar por debajo del último mínimo importante, y el último mínimo importante está en torno a los $2.700, $2.800 cada unidad. Por lo tanto, la relación que se establece en este caso no es la ideal, y por eso es que nosotros mencionamos al Ethereum como un último ejemplo, y que no representa por el minuto una idea concreta para considerar alguna transacción. Ahora, si el Ethereum llegase a experimentar retrocesos importantes a niveles de soporte o niveles de medias móviles o tendencias que el mercado pueda o esté desarrollando, podríamos llegar a considerar tal vez ciertas estrategias de compra. Pero por el minuto, mientras no llegue a considerar, por ejemplo, secuencias de mínimos crecientes como la que voy a señalar a continuación, y la pueda considerar como soporte, me parece que hay que mantenerse más bien prudente ante la evolución y no estar todavía largos en el desarrollo o bien en la compra de Ethereum finalmente en el mercado, que puede llegar a ser más perjudicial que beneficioso en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, lo que sí haríamos en este caso es esperar retrocesos que pueda indicar el Ethereum, retrocesos que puedan buscar nuevamente esta franja de máximos y mínimos previos para consolidar finalmente la evolución positiva y lo que pueda llamar entonces la atención de nuevas posiciones de compra. Aún así, no resultaría tampoco todavía en una estrategia adecuada en términos de relación de riesgo-retorno, pero puede ser una opción para estar barajando una posible estrategia en el futuro, y que lo estaremos comentando de manera oportuna a través de nuestro canal de YouTube, que habitualmente hacemos video de análisis de criptomonedas, y por supuesto a través de nuestro chat de Telegram que compartimos con nuestros clientes y usuarios diariamente, en donde entregamos información, entregamos video análisis, entregamos análisis de gráficos y comentarios en tiempo real para que nuestros clientes estén al tanto de aquello. Si desean participar de esto,
por favor escríbale a sus ejecutivos para que les den el link de acceso a este canal de Telegram y puedan entonces suscribirse y estar recibiendo la información que compartimos, como ya les decía, con nuestros clientes y usuarios diariamente. Pues bien, estimados, vamos dando al cierre a esta transmisión. Nos hemos extendido un poco más, casi una hora de duración, un poco más de lo que habitualmente lo hacemos, pero la idea era entregar un vistazo de lo que ha ocurrido este año 2021 en torno a las criptomonedas, cuál es nuestra sensación de lo que puede llegar a ocurrir de cara a finalizar el año y cuáles son nuestras expectativas de largo plazo. En lo personal, soy un alcista con las criptomonedas, en particular el Bitcoin, y creo que es muy probable que pueda alcanzar los $100.000 por unidad de cara al próximo, o tener un rango temporal de temporalidad de cara al segundo trimestre del 2022. Es muy probable que pueda ser alcanzado antes, dependiendo de las circunstancias y las condiciones que el mercado nos esté entregando, pero creo muy relevante el dato de mañana de inflación que se va a reportar en Estados Unidos y que lo vamos a estar mostrando en vivo en nuestra transmisión a través de nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica. De hecho, se los quiero mostrar. Voy a señalarles acá el canal de YouTube para que lo conozcan y estén pendientes a nuestra transmisión el día de mañana. Acá tenemos entonces ya programada nuestra emisión en directo, inflación en Wall Street, que estaremos conociendo el dato de inflación para Estados Unidos, y así como también el resto de los seminarios que pueden encontrar junto a nosotros. Y por supuesto nuestras últimas publicaciones para que tengan en consideración vuestras estrategias de inversión. Una de las últimas estrategias señaladas fue en oro, la cual resulta ya positiva, va en positivo, alcanza el primer nivel objetivo en torno a los $1.830 la onza y esperando, por supuesto, que continúe proliferando y entregando mayores beneficios para aquellos que hayan tomado esta idea de trading. Pues bien, estimados, vamos dando cierre entonces a esta transmisión. Agradecerles, por supuesto, su participación nuevamente. Espero que haya quedado claro y la información. Y por supuesto, si tienen alguna duda, se pueden comunicar directamente conmigo a través de el correo electrónico que ya se los dejo en el chat, renato.campos@admiralmarkets.com, para que estemos en contacto y puedan saldar sus dudas. O bien se pueden comunicar con cada uno de sus ejecutivos, los muchachos sin duda que van a estar felices de poder ayudarlos y solucionar sus dudas para que puedan realizar esta y otras inversiones en nuestras plataformas y por supuesto lo hagan de manera segura, de manera confiada y que por supuesto puedan hacerlo también en pos de aumentar su capital de riesgo o su capital de inversión. Lo dejamos hasta acá entonces, un abrazo, que tengan una excelente tarde y para mí siempre un placer poder entregar este tipo de información y por supuesto los análisis del mercado que diariamente compartimos con todos ustedes. Un abrazo y que tengan una excelente tarde de día martes.